Hola Yadi, hola Cari, hola amigos de Cancan por todas, amigos y amigas de Cancan por todas mis amigas. Hoy tenemos un programa muy interesante, tenemos una invitada que seguramente ya la han visto en redes sociales porque anda haciendo muy activa. Así que no se nos vayan, que esto es Cancan por todas mis amigas. El intro tú. Sí, está ¿verdad? Ahí se ve cómo nos reímos, nos divertimos y hacemos muchos iris aquí en Cancan. Oigan, qué calor, me muero de calor, así de veras. Estamos aquí derritiéndonos, pero afortunadamente tenemos aquí un ventiladorcito que nos está echando aire. Oye, y el clima que yo siento que no nos da. ¿Verdad? Oye, ¿se tronó? ¿Qué pasó? No, sí está el clima, ahí está. ¿no? Ah, pero es que anda malito, ¿no? Hay que componerlo. Pues sí anda chillón, pero no, es que de verdad siento que hace muchísimo calor. Yo ya dije que no me voy a quejar tanto del calor porque hay lugares como Minatitlán, Tierra Blanca y otros en este estado que la están pasando realmente muy mal, pero aquí con 29 grados se siente que te vas a morir. Y bueno, me quejaré de todas maneras, pero y no me importa. Y no me importa. Pero bueno, hoy estamos muy contentas porque tenemos una gran invitada como siempre, ¿no? Como para platicar rico con Karina Martínez Vera, que nos acompaña hoy. Bienvenida, Karina. Muchas gracias. Me tocaya. Sí, que cuando la contacté me di cuenta que yo ya la había contactado, yo ya tenía tu celular. Gracias Laura Guzzi que fue el enlace para que pudiéramos traer a Cari, amigaza. Ajá, porque Cari nos trae un tema bien interesante que tiene que ver con la inclusión. Así es. Con todo el tema de las discapacidades. Pero bueno, platícanos quién es Karina Martínez Vera. Bueno, Karina es una mujer soñadora, trabajadora, luchona, optimista, empeñosa en que las cosas ocurran y muy determinada. Esa es realmente Karina. Ya me quedó claro. Sí, claro. No, pues es que para dedicarte a lo que te dedicas y sobre el tema de discapacidad, que es muy complejo, muy importante y muy duro, pues sí hay que ser así, porque de otra manera yo creo que no se puede, no se puede. Y a ver, coméntanos un poquito en qué estás, cuál es tu asociación o con quiénes trabajas. Bueno, actualmente presido el Instituto Mexicano de Investigación y Desarrollo Integral, IMIDI, es una asociación civil sin fines de lucro. Nos localizan en redes sociales como IMIDI Jalapa. Tenemos ya varios años incidiendo en la generación de oportunidades para las personas en condición de discapacidad. Hacemos infinidad de cosas, desde cursos de capacitación, consultoría educativa y empresarial, incidimos en las empresas, tenemos también programas de difusión social para promover la concientización sobre el tema. Somos los organizadores del Congreso Internacional en Síndrome de Down que se realiza en el estado de Veracruz. Y bueno, la verdad es que muy emocionada por todas las cosas que podemos ir generando en conjunto. Afortunadamente contamos con un equipo multidisciplinario que nos permite justamente desarrollar los programas específicos a las necesidades que vamos detectando. Cada sector tiene necesidades específicas y no pueden ser atendidas como por receta mágica, claro. ¿no? Hay que tener un diagnóstico y un gran equipo para dar respuesta específica. Y eso hacemos básicamente en IMIDI. ¿En cuánto tiempo tienes dedicándote a esto? Bueno, tengo 23 años dedicada a esto. Día, tarde, noche y sueño también con esto. Sí, me imagino. Oye, Cari, ¿y cómo fue que tú iniciaste en esto del activismo? Mira, realmente creo que todo parte de la formación en familia. Desde muy chica yo siempre he tenido el gran ejemplo de mis padres. Un papá comprometido con la comunidad, que siempre llegaba alguien y le decía, oiga, doctor, fíjese que estamos construyendo una escuela y nos hacen falta blogs, y mi papá veía cómo y decía, ahí están los blogs, ¿no? Por ejemplo, una madre 1000% amorosa, siempre dedicada a nosotras. Y mi papá siempre nos decía, no te quejes, haz. O sea, ¿qué vas a proponer? ¿No? Sembremos arbolitos. Ándale. Y bueno, desde chiquita hice muchas cosas. Bueno, estuve como catequista. Veía que, por ejemplo, había niños que no recibían juguetes en Reyes y yo decía, ¿pero por qué?
¿no? Y entonces pues hacía colecta de juguetes con los primos y desde muy chica pues íbamos a repartir juguetes, el 10 de mayo igual a ver a las mamás, o sea, siempre hubo en mí ese interés por aportar algo a mi comunidad, en diferentes temas. Es hasta el momento en el que nace mi segundo hijo, ahora ya un muchacho, ¿no? De 23 años con síndrome de Down, que me comienzo a dar cuenta de una realidad que antes era invisible para mí. Por supuesto. Era invisible porque he de decirte que en Perote, por ejemplo, yo nunca vi a una persona con síndrome de Down. O sea, ni en el parque, ni en la escuela, ni en la iglesia, ni en mi cuadra, o sea, ni en mi familia. O sea, yo nunca había visto a una persona con síndrome de Down. Entonces, claro, llega mi hijo, comenzamos a investigar, comenzamos a estudiar, a empaparnos, a informarnos. Y cuando llegamos a las escuelas, la respuesta era, lo tenemos que aceptar porque así lo dice la ley, pero no sabemos cómo hacerle porque nunca hemos tenido un niño como el suyo. No tenían que la capacitación, ¿no? No, estaban iniciando con la integración educativa en aquel momento y estaba iniciándose, ¿no? Entonces me di cuenta que era muy complicado encontrar esos espacios para promover su desarrollo y que si para nosotros como familia estaba siendo difícil, desde una plataforma en la que tenemos el respaldo de una familia, nosotros nunca hemos partido de trabajar solitos, ¿no? Siempre mis padres han estado en respaldo, mis hermanas han estado en respaldo y eso nos ha permitido lanzarnos con todo. Y entonces, si para nosotros, con una familia tan sólida, tan unida, tan involucrada y tan amorosa, era muy difícil, pues yo veía y decía, bueno, las demás familias, ¿cómo les irá, no? ¿Cómo podrán hacerlo, no? Yo recuerdo que tuvimos la posibilidad de llevar a nuestro hijo de manera mensual al John London Down en México, cuando él era bebé, a estimulación temprana. Íbamos una vez al mes, era un dineral, porque la verdad, pues, sí es una institución de primer mundo, sí, pero cara, costosa impresionantemente, ¿no? Y entonces íbamos una vez al mes, cerrábamos nuestro negocio para podernos ir, nos íbamos los 4, mi esposo, mis 2 hijos y yo, pagábamos no solo nuestros viáticos, sino todo lo que implicaba y la cuota, y era un rato importante, ¿no? Entonces yo recuerdo que un día le dije a mi esposo, mira, ¿qué pasaría si en lugar de que nosotros vayamos, mejor pagamos porque ellos vengan a Perote, en aquel momento vivíamos en Perote, les costeamos todo, y en lugar de que vean nada más a nuestro hijo, vean a todos los chicos de acá, porque debe haber más. Y entonces esto que parecía como algo muy, ¿cómo va a ocurrir? Pues ocurrió. Llegué al Instituto John London Down en México, les hice la propuesta, la aceptaron con la salvedad de, vamos a ir en una ocasión, un equipo, una semana, tú nos vas a hospedar, nos vas a dar de comer, nos vas a pagar todo, pero vamos a ir a capacitar a un grupo de maestros, psicólogos y especialistas para que ustedes puedan dar el servicio en Perote y en la región. Y así arrancamos. Así arranqué con una primera asociación civil, me vine a la Normal Veracruzana, a invitar a maestras, ¿no? A psicólogos también, quienes querían participar en este proyecto. Afortunadamente tuvimos buena convocatoria, llegan a Perote y bueno, se hace la capacitación y comienzo a avisar en la radio. Oigan, quienes tengan un niño con síndrome de Down, vengan porque aquí van a ser atendidos. No, pues nos llegaron más de 100 familias con chicos de diferentes condiciones y me decían, mi hijo no tiene eso que usted está diciendo, pero también necesita atención. Claro. Tiene parálisis cerebral, necesita ayuda. Y entonces yo dije, bueno... O sea, se te vino así como una bolota que dices, ¿y ahora qué hago con todo esto? Porque además yo no podía, o sea, la convocatoria había sido clara, síndrome de Down, pero yo también era consciente de la necesidad de las familias, del amor de las familias, de la impotencia de las familias, y yo no podía negarme a ver esa realidad. Y con esta formación que tenía de familia, pues por supuesto que la reacción inmediata fue, aquí vamos a ver cómo lo resolvemos y lo vamos a resolver. Y entonces, bueno, implementamos muchos programas para apoyar no solo en la atención personalizada a niños, desde bebés hasta adolescentes, y también el apoyo a las familias. Ahí nosotros arrancamos cuando en las escuelas estaba iniciando escuela para padres, nosotros arrancamos escuela para familias, porque nos dimos cuenta que quien llevaba al niño o a la niña a veces era la abuelita, a veces el tío, ¿no? La tía. Y entonces hicimos escuela para familias y después nos llegaron ya jóvenes
en la etapa laboral y decían, bueno, pues es que ya tiene 28, pero también tiene unas y tiene una necesidades. necesidad, ¿no? Y entonces eso nos hizo ir poco a poco evolucionando en los servicios, capacitándonos. Yo de formación inicial soy licenciada en Comercio Internacional. Ajá. Y cuando nace mi hijo, pues empiezo a estudiar estimulación temprana, reiki, musicoterapia, estimulación temprana, todo lo que se podía. Y con la asociación dije, esto es insuficiente para mí. Y entonces estudio una primer maestría en necesidades educativas especiales, que es donde conozco a Laura. Fuimos compañeras de escuelita. Termino esa maestría, comienzo a incidir en las escuelas y me doy cuenta que a pesar de esta información, no estaba teniendo los resultados en las escuelas. O sea, eso te iba a decir. No. Hay mucha gente formada, yo conozco mucha gente formada, pero realmente, no sé, el impacto en dónde se queda cuando hay tanta necesidad como dices. Así es, y eso me tocó a mí, Sí, ¿no? sí, Ir a las escuelas y yo les decía, bueno, en todas las escuelas en las que estaba mi hijo, por supuesto que yo les ofrecía los cursos gratis, ¿no? A ver, maestras, miren, les propongo que así nos reunimos una vez a la semana. Hubo una escuela que incluso yo les llevaba, ese día de capacitación, les llevaba incluso la comida, ¿no? Para que las maestras ahí comieran después de clases y empezábamos los talleres. Porque no se querían involucrar, eso implicaba mucho más trabajo para las maestras. Claro, ¿no? Pero hay una licenciatura en educación especial, ¿no? En la Benemérita Normal Veracruzana conozco mucha gente que ha egresado de allí y hace un montón de falta este trabajo que tú haces junto con la asociación. Sí, y es que realmente es una situación muy compleja que involucra a muchos actores. Por una parte, sí, los maestros especialistas, pero también los maestros de grupo. Recordemos que los alumnos son alumnos de la escuela, sí, claro, del maestro del grado al que corresponde, ¿no? Y entonces también se ha dado esta dinámica de que quién es digamos el maestro. que son maestros regulares, ¿no? Egresados como maestros de primario, de kinder, que no llevaron justamente una capacitación o una enseñanza de cómo abordar estos temas y que ahora pues tienen que trabajar también en coordinación con los maestros que vienen a dar orientación, pero también se daban fenómenos como el maestro que está frente al grupo es un maestro ya mayor, con muchos años de experiencia, y el maestro especialista es un maestro de 20 y tantos años que está saliendo de la carrera, y entonces digo, no en todos los casos, no podemos generalizar, pero sí fue como una situación también de este choque en donde, a ver, yo maestro que tengo tantos años de práctica profesional, ¿cómo va a venir un chamaco a decirme lo que hemos hablado, adultocentrismo, y nos negamos a aprender de las y los jóvenes cuando traen muchas veces el pulso de lo que está pasando, y esto siempre ha estado presente, ¿no? La población con discapacidad siempre ha existido, ¿no? Pero verla con ojos especializados desde estas perspectivas que nos estás comentando, pues no tiene mucho, digamos, ¿no? Que se está haciendo a comparación de otras disciplinas. Y eso es también, yo creo que un gran obstáculo cuando no queremos oír, no nos queremos actualizar, no nos queremos capacitar, y encima de todo viene una persona recién salida y decimos, ay no, ¿cómo me va a enseñar? Si yo ya tengo tantos años, ¿qué me va a enseñar un chamaco, no? Sí, son muchas cosas, ¿no? Es la formación de las familias, es el involucramiento de toda la comunidad, lo que se le orienta a los alumnos y también a los padres de familia de toda la comunidad. O sea, realmente hablar de inclusión es un reto importante que involucra de verdad a muchos actores. Y bueno, hoy por hoy nos seguimos enfrentando a muchísimos retos. Esto no está dado, aunque hablemos de escuelas inclusivas, no podemos asegurar que esto esté ocurriendo. Así es, todavía falta mucho. Oye, pues hace un tiempo iba yo bajando Clavijero y yo no sabía que ahora en las banquetas marcan con unas líneas como con textura para las personas que son invidentes, es la palabra correcta, que son ciegas, entonces para que vayan como siguiendo el caminito. Bueno, pues están marcados y justo topan con un poste. Así es. O sea, es que nada más hacen como que hacen, eso es lo que me cae gordo, ¿sabes? Porque, por ejemplo, lo mismo, no sé, con las banquetas o cualquier construcción en la que supuestamente hacen las modificaciones, ¿no? Las rampas para las personas que vienen en silla de ruedas o que usan otro tipo de cuestión para ayudarse a su movilidad, y cuando ves, o sea, dices, por favor, ahí no va a subir una silla de ruedas, por ahí no puede pasar seguramente una persona con una discapacidad motriz, o sea, de verdad es que no entiendo. Así es, fíjate, yo creo que hay
poco involucramiento, Sí. mucho desconocimiento y mucha falsedad en el gobierno. Ujú. Realmente, ¿no? Sí, sí, Tengo sí. ahí un video en YouTube que ojalá lo puedan compartir también, Sí, en Pegar la claro, Liga. claro que sí. Hice un videíto justo con la remodelación de las banquetas. Estamos todos de acuerdo en que todo lo que ya estaba construido mal, pues ya estaba construido mal y poco a poco se tendrá que ir haciendo esta modificación, ¿no? Ujú. Hay un diseño universal que nos permite la accesibilidad a todos, ¿no? Ujú. Pues, ¿qué pasa? Que se lo pasan por el ¿cómo? Arco del Triunfo. El Arco del Triunfo, ¿no? Por no decir, Por no decir por ¿No? por Y donde entonces no les da el sol. Ajá. ese video que hice fue justo de esta remodelación de banquetas tan sonada que hubo aquí en Sí. Jalapa, ¿no? Justo en el Parque de los Berros. Entonces, si tú eres usuario de silla de ruedas, pues de un lado bajas precioso, porque hicieron un desnivel imperceptible, ¿no? Y sales a donde están los coches, Ajá. ¿no? Pero del otro lado ya no encuentras dónde subirte. Y entonces vienen coches por acá, vienen coches por acá, y entonces tú eres usuario de silla de ruedas, pues ya no sabes para dónde irte, te pitan por acá, te pitan por allá. Bueno, eso es en cuanto a las personas usuarias de silla de ruedas. Pero ¿qué me dices de las personas ciegas? Por Ujú. ejemplo, tú vas en el parque, es tan imperceptible ese desnivel que hicieron. Ujú. ¿Cuál desnivel? Tú estás en el parque, ¿Pero en cuál parque? En los berros. en los berros, Ajá. y tú quieres salir hacia donde está una tienda en la esquina, el Fasti. Ah, ya. Ajá, Ok, sí, del sí, lado ya. de Hidalgo. Ándale. Ajá. Está una primaria. Sí, sí, Ajá. sí. Ah, bueno, pues en esa esquina tú quieres salir, ¿no? Quieres Ajá. atravesar la calle. Entonces, bueno, tú vienes con tu bastón o eres usuario de perro guía, ¿no? Y no te das cuenta en qué momento te saliste del parque y estás entre los coches, Ay, ay, caramba. porque no hay una información táctil Qué bárbaro. para la persona ciega, ¿no? Y entonces puede estar entre los coches y ni enterada. O sea, realmente el gobierno hace cosas Puras por ocurrencias. simulacro y ocurrencia, Ay, sí, ¿no? sí, la verdad. También hicieron estas famosas placas en braille, Ujú. en Enríquez nada más, Sí, porque sí, ni sí. siquiera en todos lados, con señalización braille para que las personas ciegas, ¿no?, puedan ubicarse en qué calle están. Ajá, a ver, dime tú si una persona ciega va por la calle con las manos y el cachete Pues pegado a la no. pared a ver dónde está. Pues no, necesitas Ah, claro, un aquí, beneficio. claro, aquí está la placa. Ajá. Pues, no. Además luego las ponen en lugares que no son accesibles, porque yo he visto placas que están muy altas y a lo mejor pon tú que alguien te dijo, te acuerdas, dice, voy a checar, pero no alcanzas, de verdad. Ujú. Entonces, fíjate que no nos damos cuenta de esas cosas porque pues no vivimos así, Claro. ¿no? Y qué falta de empatía tan grande también, y hay que decirlo, la verdad es que nadie se despierta pensando, ay, ¿cómo vivirá el mundo una persona ciega? O ¿cómo vivirá el Cierto. mundo una persona que está en silla de ruedas o que no puede escuchar bien, o en fin, cualquier discapacidad, ¿no? Que se tiene, de ese tipo, porque también hay una teoría que dice que todo mundo tiene una discapacidad, ¿sí? Nada más que, bueno, en este caso, pues son discapacidades Muy muy evidentes, visibles y ¿no? muy evidentes. Sí, entonces no salimos a la calle ni nos despertamos todos los días pensando en estas personas. Y yo creo que mucho menos quienes están en los gobiernos, ¿no? Muchas veces llegamos a este tema porque pasamos por una situación personal, ¿sí? Y solamente viéndolo de manera personal a través de un familiar o a través de una amistad es que nos damos cuenta, y no, de verdad tendríamos que ser más empáticas todas las personas. Así es, fíjate que yo la verdad sí procuro hacer de manera cotidiana el ejercicio de que voy en la calle, y además invito a las personas a hacerlo también, ¿no? Voy en la calle y de repente me pongo a pensar, a ver, si yo fuera usuario de silla de ruedas, ¿por dónde me iría? No, de plano, por aquí no podría pasar, no, pues ¿hasta dónde me tendría que ir? No, pues definitivamente no. Porque hay algo importante, el hecho de que en este momento no lo estés usando, no quiere decir que en un además. futuro, o sea, hay personas que desde nacimiento tienen alguna discapacidad, Ajá. pero ¿cuántas no Así es. tuvieron una vida, digamos, normal y por algún accidente o alguna situación quedan Mana. inmóviles? La Y ahí edad. es donde la edad, La exacto. edad nos va a llevar para allá. Así es. Ya, así y si es. nos vamos a acordar, vas a ver. Así es. ¿No? Y además estamos hablando ahorita, por ejemplo, de las personas con discapacidad motriz, ¿no? Ujú. Pero ¿qué pasa con las otras condiciones que han sido invisibilizadas? Porque generalmente cuando se piensa en discapacidad, se piensa en una silla de ruedas. Sí, por Ujú. supuesto. Y cuando se piensa en accesibilidad, en una rampa. Por cierto, mal hechas, pero se piensa en una rampa, Ujú. ¿no? O en el cubículo de los súper, ¿no? El estacionamiento para Que personas, tampoco ¿no? respetan. Que tampoco respetan. Pero ¿qué pasa
con las otras condiciones de discapacidad, ¿no? ¿Qué pasa con aquellas condiciones que además muchas veces pasan imperceptibles? Por ejemplo, una discapacidad auditiva, ¿no? ¿Qué pasa con ellas, no? ¿Tienen acceso a los servicios? ¿Tienen acceso a la información? Las personas con discapacidad intelectual son las más olvidadas del mundo mundial. Así es. O sea, hay un informe del Financiero que dice que solamente el 10% de las personas con discapacidad intelectual tienen alguna actividad laboral. Solo el 10%, actividad laboral. Pero de ese 10%, solamente el 1% recibe una remuneración económica por su trabajo. ¡Qué barbaridad! Y ni hablemos de cuánto es esa remuneración económica, porque tampoco les permite sostener una vida digna y plena como otra persona, ¿no? Entonces, realmente el gobierno no quiere escuchar y no se quiere dar cuenta de que es un importante sector de la población que ha sido olvidado, discriminado y vulnerado, y que es obligación del gobierno garantizar sus derechos humanos. Claro. O sea, no hay de otra. Claro, lo dice el artículo 1 constitucional, ahí está clarito, ni para que se hagan tontos. Así es. Oye, pero fíjate, estas cuestiones, ¿no? Esto que dices de las cuestiones laborales con personas con discapacidad, últimamente ya se han hecho las modificaciones necesarias, ¿no? A varios reglamentos para que se les brinde el trabajo a estas personas. Y qué bueno, porque antes era como hacerles un favor, ¿sí? Y claro. además pagarles ahí lo que sea, como si no fueras un ser humano completo, ¿no? Que necesita pues su propio dinero para sus propias cosas, pero también para construir algo que muchas veces creemos que no va junto con pegado con las personas con discapacidad, que es la independencia, ¿no? Porque en este país, por lo menos, todavía no tenemos programas que intenten construir la independencia económica, por ejemplo, de las personas que viven con alguna discapacidad. Por ejemplo, hay gente que tiene síndrome de Down y que es personas que pueden tranquilamente hacerse cargo de sí mismas, ¿no? Con sus limitaciones, obviamente, por la situación en la que viven, pero en lo demás, no tendrían ninguna situación, pero son tratadas de la misma manera, ¿no? Que si no pudiesen, no sé, hacer todo, ¿no? Lo que una puede hacer, ¿no? Para vivir de manera independiente. Es que mira, realmente hay diferentes barreras, ¿no? Hay barreras actitudinales, hay barreras del contexto, hay barreras arquitectónicas, o sea, hay muchas barreras, pero esta barrera que enfrentan las personas en condición de discapacidad intelectual, las personas con síndrome de Down, es sumamente fuerte, sumamente fuerte. ¿Cómo podrían tomar, por ejemplo, un camión de manera autónoma, ¿no? Si los letreros súper chuecos, pasan súper rápido los camiones, hay letreros incluso luminosos que van cambiando así, o sea, ¿cómo podrían tomar un camión cuando además estamos hablando de que el 19.5% de la población de 15 años y más es analfabeta, ¿no? Y no porque no puedan aprender, sino porque esta concepción de como tiene discapacidad intelectual no va a aprender, entonces si se piensa que no va a aprender, pues ¿para qué se le enseña? ¿No? No los llevan a las escuelas, ¿no? Yo recuerdo que a mí me decían, por ejemplo, y yo siempre llevé a mi hijo a la escuela, pero ahí me decían, por ejemplo, señora, su hijo tiene que aprender cosas de la vida real. O sea, yo me pregunto, ¿leer no es de la vida real? O sea, es como ¿por qué? Si tiene que aprender a leer para tomar un camión, para tomarse una medicina, para dejarme un recado, o sea, la lectura es indispensable para muchas cosas en la vida autónoma, ¿no? Y yo les decía, maestros, ¿cuándo vamos a empezar a trabajar lectura y escritura, por ejemplo, en mi hijo? Y me decían, señora, usted está negando el diagnóstico de su hijo, usted está en negación, ¿no entiende que tiene discapacidad intelectual? Bueno, es que como familia de verdad te enfrentas a un reto muy grande, que es cambiar ese chip, cuando además tú misma no has tenido los elementos previos para decir, estoy en el camino correcto. Lo intuyes, lo quieres, lo anhelas, lo deseas, pero tampoco has tenido esta certeza de qué va a ocurrir, ¿no? Entonces, en el caso de nosotros como familia, por ejemplo, Luis aprendió a leer y escribir hasta que llegamos al segundo año de secundaria, y como familia nos confrontamos y dijimos, a ver, ¿hacia dónde vamos? Aquí vamos a tener otro papel de la secretaría, pero él va a salir igual sin saber leer y escribir. ¿Hacia dónde nos estamos conduciendo? ¿Cuál es su proyecto de vida? ¿Una vida con autonomía o una vida llena de papeles en casa? Por ejemplo, él había cursado la primaria y él seguía sin saber leer y escribir. Y entonces, ¿qué era lo que, o sea, qué le enseñaban?
Pues que socializara con los amiguitos en la escuela, que él podía hacer lo que quisiera. Y la escuela muchas veces me dijo, es que sí somos inclusivos, mira, hasta lo vamos a poner en la escolta. Oigan, eso no es inclusión, eso no es inclusión, ¿no? Típico. Hay que hacer un programa específico, Claro. o sea, muchas cosas tienen que ocurrir para que verdaderamente se esté hablando de inclusión. Entonces, bueno, nuestro hijo aprendió a leer hasta que lo sacamos de la secundaria y a sus 17 años en IMIDI aprendió a leer y a escribir, ¿no? Y ahí hemos tenido la oportunidad de Pero impulsar a pero las porque tú personas. ya tenías la asociación civil. Ya ¿no? tenía la asociación, porque no me he cansado de estudiar, porque estudié 2 maestrías, porque estudié un doctorado en educación, porque todo el tiempo estoy buscando, implementando, haciendo, generando, y además tengo al mejor de los maestros en casa, que es mi hijo, que siempre me ha dicho, sí se puede, sí se puede. Hoy por hoy está en Londres. ¿Tu hijo? Mi hijo está en Londres. Él se fue con el producto de su trabajo porque ella es fotógrafo, porque es pintor. De hecho, yo he visto, porque han trabajado con Gustavo Barrios. Así es. En una ocasión que yo fui ahí a donde tienes la asociación, fue en diciembre, me acuerdo, fue recién en lo de pandemia. Ok. Y recuerdo que habían puesto un arbolito con fotos, y ahí en una de las fotos estaba una de Gustavo Barrios, que es amigo de nosotros, saludos Gus, y le tomé una foto y le dije, mira amigo, ¿dónde te acabo de encontrar que te tienen en un arbolito? Sí, eso supe que te digo que yo más o menos te tenía yo ahí identificada, y sabía yo que tu hijo andaba en el asunto de lo de tomar fotos. Así y es. entonces que tomó el curso con Gustavo. Bueno, en realidad en IMIDI creamos el programa de formación profesional en fotografía digital para personas con síndrome de Down, que es un programa de 5 semestres y uno de prácticas profesionales, que involucró a 3 maestros de fotografía. Uno de ellos fue Gustavo, con una participación destacadísima, es un buenazo. Teníamos también dentro del programa a la maestra de educación especial, a la psicóloga, al coach, y también clases de sexualidad. O sea, un programa integral que permita una formación real, que favorezca que el día que egresan puedan tener un trabajo, que se van a saber cuidar, que van a saber seguir las instrucciones, que van a saber cuidar su material, ordenar sus fotos, cómo hacer las tomas. O sea, teníamos que ver tanto cuestiones técnicas propias de la fotografía, como del comportamiento, el cuidado, la autonomía, o sea, muchísimas cosas. Entonces, de ese programa logran graduarse. Luis es uno de los graduados. Logra entrar a trabajar inicialmente en el Congreso del Estado como fotógrafo en aquel momento el diputado Sergio Hernández. Y bueno, de ahí él comienza a trabajar como fotógrafo de forma paralela en la pintura, que desde pequeñito ha tenido esta experiencia. Y después lo comienzan a contratar de forma independiente, ¿no? Oye, nos queremos tomar una sesión en familia, ¿nos la tomas? Y así poco a poco, después ya no pudo continuar en el Congreso, no hubo cambio de administración, y bueno, se quedó sin ese trabajo firme, ¿no? Pero eso no le cerró las puertas, ¿no? Él hace exposiciones, vende obra. Hoy puedo decir con mucho cariño y con mucha emoción que cada vez que le expone, siempre vende. Siempre vende. No hay personas que aprecian su trabajo. Ha expuesto en el Congreso de la Unión, en el Foro Boca, acaba de tener una exposición, en fin, y con ese esfuerzo sostenido en el tiempo, con una planeación y con el objetivo claro de lo que él quiere hacer, se tiene que hacer, porque es su vida, y él tiene que vivir su vida, él tiene que ser el protagonista de su vida. Claro. Entonces él un día me dijo, mamá, yo me quiero, así como un día nos dijo, me quiero vivir solo. O sea, ya Él vive solo. Sí. Miren, cuando él se graduó como fotógrafo, nos dijo, quiero trabajar. Presenta su currículum, lo contratan, comienza a trabajar, y una vez que él comenzó a trabajar, a cobrar su dinero, a ver que ya podía disponer y todo, me dijo, mamá, me quiero vivir solo. Yo le dije, adelante. Hay que aprender ciertas cosas para vivir solo, ¿no? Y tienes que juntar el dinero para comprarte tu refrigerador, tus cosas, todo, porque te vas a independizar y tienes que comprarte estufa, refri, todo, ¿no? Pues así comenzó. Hasta el día que dijo, aquí está, este dinero ya me alcanza. Fue y se compró su refrigerador, se mandó a hacer su closet, su edredón, todo a su gusto. No tiene vasos, se compró copas porque él dice que es elegante. Le gusta elegante, ¿no? En casa teníamos vaso de plástico, él en su casa tiene copas de cristal. De modo, ¿no? Claro. El que es elegante, ¿no? Y bueno, se fue a vivir solo,
con todo lo que esto implica. Y bueno, ya después de eso nos dijo, me quiero ir sin papás a Londres. ¿Y por qué Londres tú? Porque él admira a Mr. Bean, porque, okay. Porque allá han hecho varias películas, Ajá. porque quería ir a conocer varios museos, o sea, porque él además se investigó todo. Hay un lugar famosísimo, que además yo no me acuerdo ni cómo se llama, pero tú tienes que reservar 2 meses de anticipación. Es un lugar elegantísimo, que te cuesta un dineral entrar ahí para tomar té y postres. Pero es carísimo y además tienes que ir como mujer así muy elegante, ¿no? De vestido o trajecito muy lindo, y los hombres de traje y corbata. Si no, no entras, ¿no? Y él un día, cuando estaba haciendo la planeación de su viaje, me mostró una foto de ese lugar. Y yo dije, wow, qué elegante. Tienen al pianista, o sea, sí. Una cosa de verdad, gustos finos el muchacho, ¿no? Ajá. Y me enseñó la foto y me dijo, ahí quiero ir. Le dije, está muy bien, dijo, o sea, todo trabajando en la vida se puede. Ahorra, esfuérzate y lo vas a lograr. Pero yo ni siquiera sabía realmente cuánto costaba eso, ¿no? Bueno, pasa el tiempo, él sigue ahorrando, finalmente logra comprar boletos de avión, dónde se iba a hospedar y todo esto. Y cuando ya tiene el viaje planeado, tiene un contacto con la embajadora en Londres y la embajadora le dice, te voy a invitar a tomar té a ese lugar. A este lugar. Ay, mira, o sea, qué cómo todo se le fue ajustando. Se fue ajustando, bien, y entonces él pues le hizo un cuadro y se fue a Londres, le obsequió el cuadro, ella lo llevó a tomar el té en este lugar tan maravilloso. Justo coincidió con el cumpleaños número 23 de Luis, y el pianista le cantó las mañanitas, le hicieron un pastel especial de cumpleaños, o sea, de verdad es que cuando no te das por vencido nunca y lo tienes siempre presente en la vida, el universo conspira y las cosas se dan. Por supuesto. Fíjate, ¿y cuánto tiempo tiene tu hijo en Londres ahorita? No, pues ahorita 15 días, ya está por llegar. Ah, ok. Ya está por llegar. O sea, se fue de vacaciones, digamos. Se fue más o menos de vacaciones. A celebrar su cumple. Él se fue a celebrar su cumple, también se llevó algunos de sus trabajos, ya publicó un libro con parte de su obra, y entonces, bueno, también llevó su libro a presentar a diferentes galerías, pues porque él sigue trabajando en conformarse en una carrera sólida. Claro, ¿no? Pero a ver, Karina, yo creo que tu hijo obviamente trae la pasta, ¿no? Pero aquí el trabajo muy fuerte pues también es tuyo, ¿no? O sea, tú, tu familia, como dices, ¿no? Todas estas, el respaldo y toda la manera, toda la perspectiva, ¿no? De salir adelante, eso es valiosísimo. Desafortunadamente no todas las personas cuentan con estos respaldos, ¿no? De sus familias, la comprensión y la perspectiva. He conocido mamás de personas que tienen síndrome de Down, que nada más de pensar siquiera en que esta persona sea autónoma les da algo, no quieren dejarlos, porque también hay muchas ideas y narrativas sociales que, por ejemplo, nos pintan a las personas con síndrome de Down como niños eternos, que es una cosa que yo alucino y abomino, porque de verdad es triste, y entonces nos comemos esas narrativas y al rato les tratamos como si fueran personas que nunca van a crecer, no les damos estas oportunidades. O he escuchado mucho que dicen, ay, es que es un angelito. Ajá. Y dices, no. Asexuado además. ¿no? Además, es que para allá voy. O sea, definitivamente el trabajo que tú has hecho junto con tu familia ha sido el gran respaldo de Luis, ¿no? Para que él sea lo suficientemente seguro y pueda salir adelante, ¿no? Pero los retos de esto, digo, tú lo tenías muy claro, pero la sociedad dice muchas cosas, ¿no? Y te enfrentas como a todo esto. ¿Qué ha sido lo más difícil para ti en ese sentido a la hora de criar a tu hijo? Mira, realmente ha sido muy complicado, y por eso nosotros seguimos todos los días tratando de incidir en un cambio. Quizá para nuestro hijo muchas de las cosas en este momento están resueltas, no todo, quizá muchas, ¿no? Pero seguimos en lo mismo y en lo mismo y en lo mismo, porque estamos conscientes de que hay muchas más personas que requieren de un apoyo y de un impulso y de generar nuevas condiciones, ¿no? ¿Qué ha sido difícil para nosotros? Por ejemplo, nosotros nos enfrentamos a una discriminación en el ámbito educativo.
por parte de la maestra del grupo y la directora del colegio, ¿no? Y esto nos llevó a Derechos Humanos, nos llevó a dar vueltas a la Secretaría de Educación, nos llevó al Ministerio Público, a la Fiscalía, a Pacho. Estuve más de 8 años en juicio por discriminación. Me llevó también al Congreso del Estado a incidir. Afortunadamente logramos que se modificara el Código Penal en el Estado de Veracruz a partir de esta situación de Luis, ¿no? Y muchas personas me decían, Karina, ya suéltalo, ¿no? O sea, si ya pasó, si ya te dolió, porque nos llevó además como familia 1 año de terapia. O sea, hubo un retroceso en nuestro hijo impresionante. O sea, realmente la discriminación se dice fácil, pero se vive intenso y tiene un daño impresionante al interior, no solo de la persona, de la familia, del contexto. O sea, realmente lastima mucho una discriminación. Entonces, muchas personas me decían, bueno, si ya pasaste eso, ¿qué necesidad la tuya? O sea, porque sigues dando vueltas a Pacho, tienes que pagar abogado, tienes que estar, pues el desgaste económico, el emocional, porque además yo llegaba a Pacho, ahí con abogado y me resultaba con que pues ya habían puesto otro amparo y entonces nada más no se presentaban y otra vuelta y otros gastos y entonces yo veía como la cuenta se me hacía más grande y más grande y más grande y pues yo dedicada a esto, pues ¿de dónde los recursos? O sea, honestamente, ¿no? Y me decían, de verdad, Karina, ya suelta, o sea, ya no te van a cambiar nada, o sea, sí, en nuestra situación como familia, la situación de mi hijo no la van a resolver ya, pero sí puedo dejar un antecedente para que otras familias no lo vivan y por ellas voy a seguir. Y cuando daba una rueda de prensa, por ejemplo, muchas mamás me hablaban y me decían, me siento tan identificada, tan reflejada y gracias, porque yo no tuve la oportunidad de alzar la voz, yo no tuve la oportunidad de ir a denunciar, yo no pude demandar, o sea, es que realmente es muy complicado. Y entonces digo... Sí, terminas enojándote y decir, vente mi hijo para acá, ¿no? O sea, el mundo no está diseñado para ti y entonces mejor no te expongo. Y es que además, mira, hay muchas cosas. Por una parte, que sí recibes con mucha frecuencia, tristemente, mala orientación desde el momento del nacimiento, ¿no? Muchas familias me han dicho que cuando el doctor les entrega a su bebé, les dicen, por ejemplo, va a ser su eterno compañero o su eterna compañera. Desde ahí ya le estás poniendo una etiqueta, ¿no? Y una limitación grande, ¿no? Y después te dicen, va a ser siempre dependiente. Y luego te dicen, es que no va a aprender esto y no lo otro. O sea, con mi hijo es la persona con la que más he escuchado los nos del contexto. O sea, él me dice sí, pero el contexto ha sido no. Y también te enfrentas a un desconocimiento y de repente también a una falta de conciencia grande. Mira, entiendo el miedo de muchas familias. Mi hijo ya se traslada solo a varios puntos de la ciudad. No, hasta Londres. Hasta Londres, por favor. En camión, sí, ¿no? Sí. Algunas rutas nada más. Entonces yo recuerdo un día, él había quedado de verse con una maestra en Plaza Ánimas, ahí iban a comer, ¿no? Entonces mi hijo sale de la casa, todavía vivía con nosotros, se va, y la maestra lo estaba esperando en Plaza Ánimas, y de repente él me habla y me dice, mamá, me perdí. Le dije, ¿cómo que te perdiste? Y me dice, el camión no me quiso bajar y no sé dónde estoy. ¿Cómo que no sabes dónde estás, hijo? A ver, platícame, ¿qué ves? Y me decía, coches. A ver, encuéntralos, y te dice que ve coches. Ajá, mi amor, ¿y qué más ves? Casas. Dios mío. No te preocupes, amor, ahorita lo vamos a resolver. Tú no te bajes del camión, ¿no? Afortunadamente, él, tiene dificultad de comunicación verbal, eso es una realidad, pero tiene muchas habilidades desarrolladas gracias a este trabajo constante. Y entonces, en automático, él me mandó la ubicación en el celular. Perfecto. Y entonces le dije, es una maravilla. Sí. Ahorita yo veo, hijo, yo te alcanzo. Le hablo a la maestra y le digo, no ha llegado ni va a llegar porque el camión no lo bajó, ¿no? Entonces me dice la maestra, pase por mi maestra y yo la acompaño. Bueno, le hablé a mi marido rápidamente, que estaba trabajando, le dije, oye, ¿en qué ruta más o menos se va ese camión en el que se tuvo que haber ido Luis? Entonces ya él me dijo, pues mira, más o menos yo calculo que por acá y por acá y por acá y por acá. Paso por la maestra y yo siguiendo ya esta cosa de la ubicación. Bueno, yo de verdad me quería saltar los semáforos, treparme al camellón. Afortunadamente, de verdad, yo siento que una de las grandes bendiciones de mi vida es contar con un vehículo, porque pude, o sea, irme como rayo veloz. Vaya, ni el Checo Pérez me alcanzaba. Totalmente
completamente alocada por mi hijo, ¿no? Claro. La maestra me respaldó, iba conmigo y me decía, derecha, izquierda. Bueno, nos fuimos por atrás del sumidero, así. O sea, ¿y por dónde andaba entonces? El camión llegó a su terminal cuando yo lo alcancé, ya en colindancia con banderilla, por la parte de atrás del sumidero, por allá se fue, por allá, y hasta allá llegó. Cuando mi hijo me dijo en el teléfono, porque seguimos hablando, me dijo, mamá, ya no hay nadie en el camión, ay no. Sí, No, sí, o sí. sea, ya No, me y imagino. además No. vulnerable a una situación. Oye, pues, pero a ver, aquí es donde yo también pienso, bueno, los choferes de camiones, Claro. ¿no? Es que todas las personas deberíamos de recibir este tipo de capacitación para Por supuesto. poder, pues Así es. ayudar a estas personas para entender también la situación, ¿no? Porque, a ver, está pagando su boleto como todo el mundo. Pues eso nos pasó, haz de cuenta. Ajá. Llego finalmente, ya Sí, cuando sí. logro ver el camión, mi hijo estaba ahí, que le digo, a ver, pásame al chofer. Ay, ¿no? sí. Y ya me Yo pasa hubiera el agarrado al chofer, chofer. y le digo, señor, una pregunta. ¿Por qué no se bajó mi hijo? ¿No le hizo la parada? Porque pudo ser, ¿no? Ujú. No le hizo la parada y me dice, sí. ¿Y por qué no se paró? ¿Por qué no lo bajó? Dice, es que no había ninguna otra persona que se quisiera bajar. Ay, Entonces me Dios. seguí. Dije, a ver, señor, él pagó su boleto. por supuesto. Es un pasajero. Tiene el supuesto. mismo derecho a bajarse en la parada que él quiera, como cualquier otra persona. Dígame usted ahora qué pensaba hacer. Y me dijo, yo le voy a subir otro camión. ¿A qué camión lo iba a subir? Si no sabe dónde no vive. es un bulto, o sea, no es un paquete que lo bajas, lo trepas, tú decides por él. Claro. Por O sea, es un supuesto. ser humano, se da cuenta de lo que pudo haber pasado, Ujú. ¿no? Y entonces, bueno, ya Luis se sube al coche y me dice, mamá, me dio mucho miedo. Le dije, Claro hijo, a que mí sí. también. Claro. A mí también me dio mucho miedo, pero sabes, te felicito porque eres muy inteligente y lo supiste resolver. Exacto, ¿no? eso. Sí, por supuesto. Pero claro, entiendo a las familias. Ujú. O sea, Sí, sí, te sí. da miedo, no porque no confíes en su capacidad. Yo confío en la capacidad de mi hijo y mi hijo estaba mostrando que tenía Sí. la capacidad. Pero ¿qué pasa cuando depende de un contexto Exactamente. mal informado? ¿no? Mal Sí, formado. mal formado. Y que no tiene esa empatía. Sí, es con como los decías, otros. Cari de amarillo. Cari de amarillo. Amarillo y Y rojo. Cari de naranja. Cari de marcador. Márcate. Sí, es como dices, o sea, pareciera que el mundo no está diseñado, ¿no? Es para estas personas, cuando tendría que ser porque son habitantes del mundo tan valiosas como el resto de las demás personas. Así es. Pero no hemos recibido todavía, ¿no? Esta información. Y hay un tema también aquí importante, ¿no? Que tiene que ver, y ya lo mencionabas hace rato, con el de la sexualidad. Se cree o se tiene una idea que persona con discapacidad es una persona asexuada. O sea, como que si esa parte de la vida, pues Ujú. no, sorry, Seguramente no tienen ganas o no. no les interesa, ¿no? exacto. O por qué, si son niños eternos, ¿cómo crees que les vamos a decir? ¿Cómo se trabaja esta situación? Cari de naranja. ¿Cómo se trabaja esta situación? ¿Cuáles son los retos? Mira, los retos son informarnos como familia, Sí. quitar todos estos tabús, ¿no? Uy, Oye, si Pero sale Dios no, con las los personas otros hijos, neurotípicas, con Sí, personas sí, neurotípicas sí, es sí. difícil, imagínate, ¿no? Aquí. Claro. Ajá, pero a ver, platícanos. Bueno, hablar y respetarles como cualquier otra persona. Yo siempre he sido creyente, y porque a mí eso me ha funcionado, y por eso lo comparto. Ujú. Dicen, es que no debes de comparar. A ver, no debes de comparar en cuanto a capacidades de unos con otros, a logros de unos con otros, eso no debes comparar. Ujú. Pero siempre debes comparar con el cumplimiento de los derechos humanos de los iguales. Claro, ¿no? por Por ejemplo, a ver, supuesto. yo pensaba, si mi hija tiene derecho a decidir si quiere baile, canto, zapateado o lo que sea, o natación, Ujú. ella tiene derecho a decidirlo, Por supuesto. mi hijo también. Claro. Y si yo estoy dispuesta a ver cómo carambas junto los recursos para pagarle a ella su academia, lo mismo tiene que ser para él. Lo mismo, ¿no? Claro. Si ella puede decidir libremente si quiere tener novio, novia o no, casarse, tener hijos o no, lo mismo tiene que ser con él. Él tiene el derecho a decidir si quiere, no quiere, con quién, cuándo, dónde y por qué, ¿no? Y creo que lo hemos hecho como familia. El asunto aquí y lo complejo es que no solo depende de esta familia, depende de la familia
también de quien él se enamore y de la persona que se enamore de él, ¿no? Y creo que es parte de ir también haciendo este cambio de paradigma en conjunto. Ahorita, por ejemplo, Luis tiene novia, una chica que conoció en el Congreso Internacional en Boca del Río. Salieron los dos enamorados, pero así enamorados. Él me decía, mamá, la extraño mucho. Ella vive en Río Blanco. Y entonces él siempre, es que la amo, la extraño, y yo le dije, él tiene derecho, ¿no? Y no teníamos ni el teléfono de la chica. Entonces, bueno, con el compromiso de avalar siempre su desarrollo, su autonomía, sus derechos, ¿no? Su proyecto de vida, pues nos dimos a la tarea de localizar a su mami. La contacté y le dije, vamos a ir, los queremos visitar, ¿nos permite? Y ya la mamá nos dijo que sí. Nos reunimos con la mamá, con el papá y con la chica. Obviamente en el camino nosotros, y antes del camino, porque también tiene Luis una psicóloga con la que trabaja de manera permanente, platicamos con él y le dijimos, está muy bien que tú la ames, está muy bien que ella te ame, vamos a hablar con su familia, pero también hay que estar conscientes de que puede ser que nos digan que no. O sea, puede ser, ¿no? Y también tenemos que respetar, y también tenemos que prepararnos, y eso no quiere decir que ella no te ame, que tú no la ames, o sea, puede ser, ¿no? Porque tristemente, hoy por hoy, no depende solo de su decisión, ¿no? Las personas, por eso digo, con discapacidad intelectual son las más vulneradas en sus derechos humanos por nosotras mismas, las familias. Cierto. Porque no entendemos que son personas y que como tal tienen derecho a decidir en todo. Claro, terminamos decidiendo por ellos, sí, ¿no? Sí, no, pues no va a tener novia, no va a tener eso, no se va a casar, ¿no? Y entonces, bueno, afortunadamente pudimos hacer este viaje, fuimos los 4, ¿no? A conocer a su familia nos recibió, nos externaron sus preocupaciones, nos externaron que pues ellos honestamente nunca habían pensado que su hija pudiera tener un novio, es más, ni que le gustara a alguien, o sea, ellos pensaban que iba a vivir con ellos toda la vida, ¿no? Y pues para ellos entendemos también, esto ha sido como un proceso revolucionario, ¿no? Choque, ¿no? Ajá, entonces pues no, les pedimos el voto de confianza. Y bueno, ella también, que está tan enamorada de Luis, pues también hizo lo suyo, ¿no? Ella también todos los días desde que llegó del Congreso le decía a su mamá y a su papá, es que lo amo, ¿no? Y entonces pues se dieron cuenta que eso no era amor de verano, ¿no? Que realmente había un interés, que se conocían, porque ella se sabía todo lo de Luis de ella, o sea, fue una cosa, como enamoramiento de cualquier persona, sí, claro. ¿no? Y entonces, bueno, ya Luis pidió permiso formalmente de ser novios, y el papá lo cuestionó y le dijo, a ver, ¿y cuántas novias vas a tener? ¿No? ¿Qué seriedad tú tienes con esto? Y entonces ya Luis, como el caballero que se ha educado en casa, le dijo, solo ella. No, hermoso. Esto fue en una plaza comercial, ahí se le declaró Luis, se le hincó a la chica, toda la plaza comercial de entrada, era un silencio total en los comedores, viendo la declaración, y una vez que la chica dijo que sí, toda la plaza comercial empezó a aplaudir. Entonces fue de verdad como de telenovela o de película de Hollywood. Ay, ya estoy chillando. Y hoy por hoy son novios, ¿no? Ah, mira, ¿cuánto tiempo tienen de novios? Apenas tienen como 2 meses. Ah, es reciente, es reciente. Sí, es reciente. No, está andando, pero vamos. Enamoradísimos. Pero por ejemplo, y en estas cuestiones, o sea, en lo emocional, efectivamente, qué bonito, ¿no? Que las familias se abran a que sus hijas e hijos tengan estas experiencias. Esos vínculos con otros. El tema, creo que muchas veces lo que preocupa es el tema sexual. Yo recuerdo hace muchísimos años, allá en mi tierra, en el norte del estado de Veracruz, yo tenía un compañero en la secundaria que tenía una hermana mayor que él con síndrome de Down. Y una chica bien atendida, ¿no? Hija también de una profesora, y sin embargo, en este aspecto, bueno, sobre todo en el aspecto sexual, realmente, apostaban por la represión total, y era notorio, porque una de las cuestiones con las personas que tienen síndrome de Down es que no tienen estos filtros sociales que tenemos nosotras del pudor y de no hablar de estas cosas. No, la chica hablaba y decía lo que quería y lo que necesitaba y lo que deseaba, ¿no? Y bueno, era reprimida.
y se rumoraba incluso que se le administraba un medicamento para bajar la libido, para que esta persona no tuviera estos deseos. Y a mí me parecía tristísimo, y yo tenía 15 años y pues, o sea, imagínate, una estaba en el mero despertar. ¿Sabes qué es lo peor de lo triste? ¿Sí? Que esas prácticas continúan. No me digas, es que eso te iba a tú tenías 15 años, hoy continúan esas prácticas. No. Y continúan prácticas también en donde a través de engaños y sin su consentimiento las esterilizan. O sea, de verdad que es muy duro la situación que viven muchas personas con discapacidad intelectual, pero de verdad muy duro, y necesitamos, ni modo, hablarlo, hacer conciencia, externarlo. Esto está pasando y necesitamos que sí nos capacitemos, nos involucremos y que las autoridades hagan lo propio. Claro, porque estas prácticas deberían de ser denunciadas, son completamente contrarias al libre desarrollo de la personalidad, que es un derecho humano, ¿no? Que tienen todas las personas en este mundo, en este planeta, y realmente me quedo de a 6. Yo pensé que eso ya no se hacía. Eso se sigue haciendo y lo siguen recomendando algunas profesionales de la educación y de la salud. O sea, de verdad que es un tema que no tiene como un punto de decir, ya lo logramos. O sea, necesitamos seguir y seguir y seguir y seguir. Y mi papá muchas veces me dice, a ver, Karina, tú no tienes un día de descanso. O sea, realmente todo el tiempo estás... Digo, papá, es que no podemos parar. O sea, es que son tantas las situaciones que viven que yo veo que no te puedes tapar los ojos y decir, ay, pues mira, mientras mi hijo esté bien, no me importa lo demás. No. Luis llegó a nuestra vida para algo muy importante. Y eso tiene que verse reflejado, repercutido en nuestra sociedad. O sea, él no llegó nada más para inundarnos de amor y de retos y de satisfacciones. Él llegó para dejar un legado. Y ese legado está en toda la familia, ¿no? En qué cosas mi hija ha aprendido y que ha ido a las escuelas. Cuando ella estaba en la prepa, por ejemplo, se le ponía al tiro a los maestros, ¿no? Porque además en un libro decía cosas del síndrome de Down fatales, ¿no? Que por no tomar ácido fólico las mamás. Entonces mi hija, o sea, le daban esos libros y ella, a ver, maestro. Y ella bien informada, ¿no? O sea, a ver, maestro, y esto no hay, pues claro que los maestros decían, esa chamaca, no la queremos ni ver, ¿no? Porque además es muy analítica. Y decían, qué horror, ¿no? Pero ella desde su contexto ha estado incidiendo en todos los espacios que ha podido para cambiar también esta realidad que hoy por hoy sigue siendo muy discriminatoria para las personas en condición de discapacidad. Muy discriminatoria. Fíjense, el año pasado hicimos un documental que pudimos presentar en uno de los cines de aquí de Jalapa, en Cinetix. Nos prestaron una sala y ahí se presentó, está en YouTube. Se llama Mi Límite es el Cielo, y presentamos a una persona con diferente condición que nos platicaba su vida, sus retos, sus logros, ¿no? Como para hacer conciencia. Y yo recuerdo que mientras hacíamos esta exploración, estas entrevistas en Puebla, en Jalapa, en diferentes lugares, una de las personas que participó nos contó la historia. Esa no sale en el documental, ¿no? Porque es una historia de una amiga de ella, ¿no? Una persona sorda, ¿no? Esta joven sorda se casa con un joven sordo, después de muchos años de intentar tener hijos, pues no podían, y deciden ir a ver un ginecólogo, ¿no? Y pues ya el doctor, queremos tener hijos, pero no podemos, digo, ya un intérprete como apoyo, porque además los médicos tampoco saben lengua de señas, ¿no? Digo, hay una situación de negación a derecho a la salud impresionante en la acción. El caso está en que el doctor la examina, y les dice, bueno, ustedes nunca van a poder tener hijos, porque a ti te operaron, tú no puedes tener hijos. La habían esterilizado. Le hicieron histerectomía. Sin siquiera ella saberlo. No sabía ella. Ella no sabía. Ahí se enteró. Ahí se enteró, después de años de casada intentando tener hijos. O sea, ¿te imaginas? ¡Qué barbaridad! ¿Te imaginas, no? Y entonces yo le preguntaba a una abogada, o sea, en estos casos, ¿qué podemos hacer? Dice, pues en estos casos es muy complicado, porque seguramente quien la llevó fue la familia. Sus papás, puede ¿no? ser, sí, claro. Fue la familia, porque no vas por la calle y el doctor ve que eres sorda y te jala y te... Claro. No, pues no. No. Aquí hay una situación en que la familia no tenía información, la familia pensando que era lo mejor para su hija, porque yo creo que fue pensando que era lo mejor sin tener los elementos, ¿no? Llegan con un médico cero profesional, cero ético, y vulneran así el derecho
de decidir, tener hijos, ¿no? Claro. Sobre su propia vida, ¿no? Y esto ocurre y sigue ocurriendo y de verdad es que necesitamos decirlo y necesitamos cambiarlo. Claro, sí, y en ese sentido, como nosotras, ¿no? Como sociedad, ¿qué podemos hacer? ¿O qué hay que hacer? ¿Qué nos toca? ¿Qué nos toca? Ajá. Miren, yo creo que algo muy importante es preguntar, ¿no? Preguntar en qué te podemos apoyar, te gustaría que te apoyemos y de qué manera requieres el apoyo, ¿no? No suponer, ¿no? Tengo una amiga ciega, por ejemplo, que también un día un señor llegó, ella estaba en una esquina esperando a un amigo, Ajá. y llegó, la agarró, la jaloneó y la pasó de calle, Sí, ¿no? sí. Hay videos sobre eso en TikTok, ¿eh? ¿No? Y entonces ella pues asustada porque se me están secuestrando, ¿qué me está pasando, no? Claro. Entonces no supongamos, no querramos salvar el mundo, hay que preguntar. Pregunte primero Sí, antes de salvar. pregunta y entonces en acción ya como ¿Y consecuencia. ahora qué hago acá, no? Sí, Qué eso es una, barbaridad. ¿no? Preguntar. Otra, respetar. Si dice sí, si dice no. Respetar. La otra es tratar de incidir también. Quienes tienen un micrófono, por ejemplo, preguntar. Yo digo, ahora por ejemplo que estamos en este periodo de campaña electoral, ¿no? Yo veo que a los candidatos y a las candidatas les preguntan 1000 cosas, pero no les preguntan sobre esto. Bueno, es que No. tampoco saben, ¿eh? ¿No? Y van a responder mal. O sea, la verdad. Pero bueno, si no bueno, se les sí. pregunta, no Sí, lo estudian. es cierto. Y si no Claro. lo estudian, no vamos a avanzar. Sí, tiene uno que exigir de alguna manera Claro. que también pongan la atención en toda esta parte de la población. Exacto, Así y es. que para responder bien tienen que asesorarse con gente que sepa, sabe, que que sepa. sabe del Sí. tema, que lo lleva trabajando muchos años. Así ¿no? es, así es, así es. Entonces, digo, todos tenemos mucho que aportar desde el ámbito en el que nos desempeñamos, ¿no? Sí, Si claro. somos familias, como familias, informarnos, creer en nuestro hijo o en nuestra hija. O sea, a lo mejor 1000 especialistas te van a decir que no. Pero si tú te das el chance de observar y de conocer a tu hijo o tu hija, ella tiene la respuesta. Por supuesto. Cuando a mí me decían, Sí. siempre agárralo de la mano, nunca va a salir solo a la calle, agárralo porque si no se te atraviesa la calle, te lo pueden atropellar, no va a aprender. Si yo me hubiera quedado con esa idea, hoy por hoy mi hijo viviría dentro de su cuarto, saldría solo con nosotros. No andaría en Londres. No andaría en Londres, Sí, claro. ¿no? Entonces, es voltear a verlos Claro. y validar sus sueños. Visibilizar. Y validar sus sueños respaldándolos. O sea, tampoco se trata de Ujú. decirles así como sueño guajiro, quiero esto y tú, sí. No, Ujú. ¿quieres esto? Sí. ¿Cómo le ¿Cómo lo hacemos? vamos a hacer? ¿Cómo le hacemos? ¿Qué te implica? Ah, tienes que aprender esto, tienes que aprender lo otro, tienes que arreglar tu casa, tienes que hacerte responsable. Tu medicamento, o sea, mi hijo, por ejemplo, toma medicamento para la tiroides todos los días en ayunas sí o sí. Antes de que se fuera a vivir solo, el medicamento se lo dábamos nosotros. Es la verdad, porque si no se le olvidaba. Entonces imagínate, si no toma este medicamento que es tan importante para él, pero ahora ya de forma independiente, Sí. consciente, Con porque además, responsabilidad. y además es que él nos decía, yo ¿para qué voy a tomar medicina si yo no estoy enfermo? Y tiene razón, no está enfermo, Ujú. ¿no? Ujú. Pero a ver, la tiroides no funciona como debe funcionar y entonces Hay ya- que ayudarla. hay que ayudarla y entonces ya le explicas, ya lo entiende, porque dices que no me duele nada, yo no estoy enfermo, no tengo gripa, no nada, yo porque voy a tomar medicina, mejor no me la tomo, Ujú. ¿no? Entonces, el vivir solo implica muchas cosas, Claro. ¿no? Fíjate que yo sigo varias cuentas en TikTok de chavos y chavas que viven con alguna discapacidad. Se han hecho muy virales algunas de estas personas y hay una pareja, ay, es que no recuerdo ahorita la cuenta, pero la voy a buscar, de una pareja de chico y chica que tienen síndrome de Down y que viven juntos. Ah. Y van narrando ahí su día a día, lo que hacen, ¿no? En conjunto. Y pues ahora sí que es una pareja de enamorados como cualquier otra, ¿no? Claro. Y me acuerdo que sí, ya estaban por ahí pensando que estaban diciendo, bueno, pues queremos tener bebés. Ujú. Y bueno, ya te imaginarás los comentarios de gente que cree que sabe mejor de la vida de la gente, ¿no? Y Válgame que Dios. cómo van a hacerlos, y así que porque tenían altas por probabilidades de que su hija o su hijo también naciera con síndrome de Down, lo cual creo que no es cierto. Hay ¿no? un porcentaje, pero no es Determinante, Exacto. ¿no? Y además, pero ¿cómo lo van a proteger? A ver, si están allí
son personas autónomas, han aprendido, Ajá. claro que pueden cuidar de otro ser humano. Claro. Sobre todo si desean esa paternidad y esa maternidad. Claro, que lo tienen que hacer de manera consciente Exacto. y también enseñarles la responsabilidad. Pues, O sea, por ahí alguien ponía, ¿no? Seguramente estas personas son más conscientes que mucha gente que aquí tiene Pues sí, criaturas. eso me queda claro. Sí, sí. Chicas, pues que creen que ya Sí, nos ya queremos está ir, buenísimo, mi amor. que ya desde hace rato nuestra productora Ay, está ¿a poco? ya, y yo, por más que creo que ya tenemos que ir, pero- Ay, me hubiera pero esto dicho. está, la verdad Está es bueno. que es un tema amplísimo, Sí, es muy amplio. donde requiere realmente de que todos y todas pongamos atención. Así es. Ah. Yo les invito a que nos sigan en redes sociales. Sí, por favor. Por favor, nos localizan como IMIDI Jalapa. A mí de manera personal me encuentran como Karina Activista, no sé por qué. Y a Luis lo encuentran como Luis Pintor H en todas las redes sociales. Entonces, de verdad, apóyennos siguiendo nuestras páginas, compartiendo la información, así podemos llegar a más personas. Y además siguen dando cursos ahí en IMIDI, ¿no? Así es, así es. Entonces, así es. bueno, ahí también está la puerta abierta para quienes conozcamos personas con alguna discapacidad y que quieran aprender alguna cosa interesante. Pues fíjate que ahora hemos dado un vuelco, ya tendremos que hacer otro programa. Sí, yo ¿no? creo que sí. Pero ahora estamos muy fuerte con la capacitación a grupos y a consultoría educativa y empresarial. Muy bien. ¿no? Y Qué esta bueno. difusión y esta conciencia social, Hay que seguir que sí o empujando. sí, ¿no? Perfecto. Pues qué bueno que viniste. Gracias, Tocaya, gracias, Yadi, gracias Gracias. a ustedes, porque ya es hora de irnos. Así es. Y te toca tocar el canto. Mira, te voy a explicar, a ver, me toca. Bueno, yo lo jugaba de chica. Bueno, Ah, yo les bueno. voy a contar 3 Ah. y ya. 1, 2, 3 Y que yo le hago y ya. Digamos, Cancan por todas mis mis amigas, ¿vale? Va, 1, 2, 3. Cancan por todas